Este fin de semana pasó algo bastante extraño. Tuvo que ver con The Guardian, que habíamos hablado ya de GPT-3, el sistema que escribe noticias, los bots que escriben automáticamente. Y el título, escrito todo por este algoritmo, decía lo siguiente. Esto es lo que decía. Le pregunta a los humanos, ¿estás asustado ya, humano? Eso escribió un artículo, una inteligencia artificial. Y ahora sí. Primero dice que el artículo está escrito todo por el GPT-3. Claro. Y el título es ¿Are you scared yet, human? Excelente. Bueno, la verdad que fue increíble. Inmediatamente, una vez publicado, por supuesto que esto es toda una cosa periodística sociológica, si querés ver, para ver cómo reaccionaban los humanos. Desde su publicación, muchos usuarios ya han reaccionado manifestando su asombro, incluso cierto temor, porque una red neuronal puede elaborar textos tan complejos como este que está escrito. La verdad que habla muy bien de si están asustados, ¿por qué? Y empieza a hablar de lo que se llama el efecto Elisa. El efecto Elisa Elisa fue el primer chatbot de la historia, que era como un psicoterapeuta, se veía así como yo estoy mostrando en mi pantalla en este momento, de esta forma era Elisa. Elisa era un chiste en realidad. Todo empezó porque un profesor de informática del MIT quería hacer pruebas con preguntas frecuentes, ¿no? Era como una terapeuta. Entonces, ¿por qué estás acá? Entonces vos ponías, porque mi novio me hizo venir acá. Entonces, eran cosas obvias. Claro. Eran cosas obvias. Decía, el humano decía, bueno, mi novio me hizo venir acá. Elisa, ¿tu novio te hizo venir aquí? Siempre te hacías preguntas sobre, creo que me siento mal. ¿Crees que te sentís mal? Sí. Pero era algo estúpido, básico. Dice, el humano respondía, él dice que estoy deprimida la mayor parte del tiempo. Y Elisa respondía, lamento escuchar que estés deprimida. Y generaba empatía. Es una de las primeras cosas que generó. Por eso el efecto de tener empatía con los chatbots, con la inteligencia artificial, se llama Elisa. Claro. Por ese chat, por esto que estamos viendo ahora. Bien. Sí, cada vez que veas efecto Elisa, es cuando tenés empatía con una inteligencia artificial, sabiendo o no sabiendo que es una inteligencia artificial. Muy bien. Bueno, lo loco que la mayoría de los artículos que publicaron abajo era la primera. Comparado a la cantidad de veces que se ponen cosas feas y negativas y odiosas, tipo, a nosotros nos pasa mucho, acá siempre lo cuento, una vez había una receta de dulce de leche y lo primero que es dulce de leche para gorila, era el primer comentario que había. Sí. Claro. ¿Cómo llegamos a esta discusión? ¿Cómo escaló? Era una foto de dulce de leche, ingredientes y cómo se prepara. El primer comentario era un comentario de mierda. Bueno, abajo de esto, el Guardian registró una cantidad inmensa de menos odio. A lo cual hay otra nota que sale después preguntando a la gente por qué. Dice, bueno, la gente le tiene miedo a los robots. Cree que si uno putea, por ejemplo, un presidente, a otro ser humano, cuanto mucho le contestan un coso. Hay una idea que rompe un poco el efecto Elisa, que es decir, no, el robot me va a ubicar y me va a hacer cosas malas. Claro. Y el humano también. No, empieza a ver, no te importa el humano, crees que la del humano te la podés bancar. Ok. ¿Crees que no te vas a poder bancar la maldad de la máquina? Bien. Y es, de alguna forma, la primera vez, si bien siempre hay un montón de chistes de qué pasa si la máquina nos controlan, es la primera vez que ponen algo en donde el humano le puede responder a una inteligencia artificial y le responde con respeto, diciendo, no sé si esto está tan bueno. Entonces lo que queda un poco claro es, bueno, primero que la gente se sorprenda de un diario que tiene el 60% de su información dura escrita por máquinas. Sí. Desde hace 3 años. Lo otro loco es que le avisa que está hecho y que publiquen un artículo en donde estén medio amenazando a la inteligencia artificial. Claro, que sea en referencia a ellos mismos, a eso mismo. No estabas preocupado, ¿qué tal? Acá estoy. Quiero decir que te preocupes. Sí. Y lo otro es que el humano le tenga miedo. Claro. Sí. Sí, Qué cambia. papita que somos. Sí, bueno, esto pasó este fin de semana. La publicación del Guardian está para guardar, les digo, porque la verdad que va a quedar, no sean problema. Pero es muy interesante todo el artículo de cómo lo está haciendo. Antes que nada, estas inteligencias artificiales, por el momento, son muy parecidas a Alexa o Siri, que parece que está teniendo una interacción con nosotros, pero en realidad no nos entiende del todo. ¿Cómo les puedo explicar? No pueden profundizar todavía nuestra complejidad
de lo que estamos haciendo. Sí tiene 11.000 millones de respuestas para 11.000 millones de preguntas, lo cual es muchas ni siquiera, y casi todas hacemos siempre la misma, por eso nos pueden responder. Pero no están especulando en por dónde te llevarían para darte una respuesta, para llegar a un final de diálogo que a ellas les interesa. Claro. No sé si lo estoy explicando. Sí, a mí me está pasando de repensar, bueno, cuál es el rol de los seres humanos dentro del mundo del periodismo, por ejemplo, o el rol de los periodistas, si querés, a partir de todo esto. Dice, porque hacer preguntas lógicas te pregunto algo para que me des un dato no tiene mucho sentido, pero entonces quizás el rol que pasa a tener el ser humano, por lo menos hasta ahora, sin que la inteligencia se desarrolle tanto, es tratar de encontrar una lógica o la repregunta a la persona que te dice, o tratar de encontrar el concepto atrás de lo que está buscando y no la linealidad de la respuesta. Las inteligencias artificiales en menos de 2 años lograron, por ejemplo, repreguntar sobre un tema. Sí. Que cuando vos te vas de un tema y volvés al tema principal, entienden. Claro. Lo cual tiene cierta complejidad. Pero ¿sabes qué? Acá en el artículo dice algo muy interesante. Dice, a pesar de los avances, los chatbots modernos y los asistentes inteligentes como Siri o Alexa siguen sin poder entendernos. La inteligencia artificial convencional se ha vuelto más fiable y agradable, pero no deja de ser el resultado de unas líneas de código. Y en algunos casos el resultado es más monótono y predecible de lo que podríamos pensar. Con redes como GPT-3, el nivel de complejidad es tan alto que no es más fácil intentar encontrar un sentido al resultado que no descubrir cuál es el mecanismo por el que ha llegado esa respuesta. Claro. Porque realmente se están complejizando. A mí me llamó la atención que dice, arranca diciendo, yo no soy un humano, soy un robot. Sí. Y la definición de robot creo que nos da miedo, porque si hubiese dicho es un algoritmo, tenemos otra percepción. El robot, cuando vas a la definición de robot, la que tenemos en la cabeza, tenemos el aparato. O sea, tenemos es un humanoide. Un humanoide. Entonces, eso sí creo que nos da más miedo que un algoritmo que es un programa. Eso está un poco charlado, porque sí para gente por arriba de 40 años. Claro. Gente por debajo de 40 años, el miedo es el algoritmo. De hecho, ya los chicos van a decir, esto es por el algoritmo. O sea, que se denomine como un robot. Porque está escrito en un diario donde saben que su audiencia, incluso el algoritmo sabe que está hablando con gente grande. Es raro. Más raro. Está bien pensado. Sí, de alguna forma, sí. La verdad que todas esas respuestas están en las notas que hay a continuación. Se las paso si quieren para que la vean, o le ponemos ahora en la red un artículo muy completo que hay en donde agarra todos estos artículos qué bueno. Y lo hacen. Pero bueno, sí, lo loco es eso. Me llama la atención que les haya dado como a la gente, bueno, no sé si está tan correcto, cuando en otro momento le hubiesen dicho barbaridades. O sea, que ponen ejemplos de notas que la gente no tendría que haber sido tan virulenta y lo fueron igual. Claro. Y acá, en donde desde el anuncio hay una amenaza, y el artículo habla sobre, y el artículo cuenta, entre las cosas que dice, que gran parte del diario ya estaba escrito así. Sí. Sí, creo que la magia va a estar en cómo se organizan esos algoritmos, porque, digamos, la respuesta a una verdad a veces es difícil de construir. ¿Qué es una verdad? O sea, de dónde tomar los datos para construir determinadas cosas. Con cuestiones más objetivas, tipo el clima, deportes y qué sé yo, hay un dato solo. Claro, la información dura. Claro, pero después a veces tenés información dura, pero según cuál agarres, también significa una cosa o significa otra. Y eso hace que... Pero ¿no te pasa que escribís en Gmail y ahora ya te está dando... Vos pones verbos en otras formas que ahora le darían un sentido o no a la frase y te da la opción de la que le da sentido? Sí. De hecho, es mucho mejor que tu opción de la que como humano le daba sentido a la frase. Sí, sí, no es solamente el tiempo verbal, sino la construcción de tipo habría o... Sí, de hecho... Me hiciste esto a mí. Y ahora entonces le ponen, me hiciste, ¿viste? A mí lo saca, sí. o... Sí, y al comienzo, no sé si le sucedió, a mí me molestaba el asistente, el que ya te tiraba. Y ahora me acostumbré, pero... No, porque ha cambiado. Rápido. El que te tiraba el rojo mejoró. te daba... Claro, mejoró. Ahora no tenés que hacer derecho, sino que solo apoyándote y cliqueándole ya te da la respuesta por debajo. No te da la opción de autocorrección, pegar y un montón de cosas que antes te daba. Sí, pero mejoró en un toque. En un año. Sí. Sí. En fin, pero igual uno se da cuenta más tarde o más temprano.